Mi hijo vendió su apartamento y le dio $450,000 a mi nuera para que los gastara como quisiera. Después aparecieron en mi puerta exigiendo que los mantuviera. Cuando les dije que no, mi nuera me empujó tan fuerte que caí al suelo frente a todos mis vecinos. Ese mismo día llamé a mi abogado, y cuando recibieron la notificación judicial, mi nuera entró en pánico total. Pero déjame contarte toda esta historia desde el principio, porque lo que viví fue una pesadilla que jamás pensé que podría sucederme. Me gustaría saber de qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia que voy a contarte puede estar pasando en cualquier lugar del mundo. Por favor, escríbeme en los comentarios desde donde me sigues, porque me da mucha fuerza saber que no estoy sola en esto. Me llamo Gloria, tengo 69 años, y durante toda mi vida he sido una mujer trabajadora y honesta. Viví en una casa pequeña pero acogedora en un barrio tranquilo, donde todos nos conocemos desde hace décadas. Mi vida ha sido simple, pero llena de sacrificios. Trabajé durante 40 años limpiando oficinas por las noches para poder darle una buena educación a mi único hijo, Mario. Cada peso que ganaba lo invertía en él, en sus estudios, en su ropa, en sus sueños. Mario siempre fue un buen muchacho. Responsable, cariñoso, trabajador. Se graduó de ingeniero gracias a mis sacrificios, y yo me sentía tan orgullosa de él. A los 35 años consiguió un buen trabajo y se compró su primer apartamento. Era pequeño, pero era suyo. Yo lloraba de felicidad cada vez que lo visitaba. Mi hijo había logrado lo que yo siempre soñé para él. Durante esos años, mi rutina era simple. Me levantaba a las 5 de la mañana, regaba mis plantas en el pequeño jardín, preparaba mi desayuno, y luego me dedicaba a las tareas de la casa. Por las tardes visitaba a Mario o él venía a verme. Los fines de semana cocinábamos juntos, veíamos televisión, hablábamos de todo. Era una vida tranquila y feliz. Pero todo cambió hace 3 años, cuando Mario conoció a Dayana. Desde el primer día que la vi, algo en mi interior me gritaba que esa mujer no era lo que aparentaba ser. Era bonita, eso no se podía negar, siempre vestida con ropa cara, siempre maquillada perfectamente, siempre hablando de lugares lujosos y cosas costosas. Pero había algo en sus ojos, algo frío y calculador que me ponía nerviosa. Dayana tenía 35 años y trabajaba como vendedora en una tienda de ropa cara. Desde el principio noté que trataba a Mario como si fuera su billetera personal. Siempre pedía que la llevara a restaurantes caros, que le comprara regalos, que pagara sus caprichos. Y mi pobre hijo, completamente enamorado, le daba todo lo que ella quería. La primera vez que Dayana vino a mi casa, recuerdo que inspeccionó cada rincón con una expresión de desprecio. Tocó mis muebles viejos como si fueran basura, miró mis fotografías familiares con desinterés, y cuando le ofrecí café, me dijo que solo tomaba café importado de marca específica. Esa noche, después de que se fueron, no pude dormir. Sabía que esa mujer iba a traer problemas. Los meses siguientes fueron terribles. Dayana comenzó a alejar a Mario de mí poco a poco. Primero fueron comentarios sutiles sobre que ya era tiempo de que él formara su propia familia sin interferencias. Luego empezó a inventar excusas para que Mario no viniera a visitarme los fines de semana. Y finalmente, comenzó a hablar mal de mí directamente. Un día Mario llegó a mi casa y me dijo algo que me partió el corazón en 1000 pedazos. Me dijo que Dayana pensaba que yo era una madre demasiado controladora, que no los dejaba vivir en paz, que siempre estaba interfiriendo en su relación. Yo no podía creer lo que escuchaba. Toda mi vida me había dedicado a él, y ahora me acusaban de ser un estorbo. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín, vi llegar el auto de Mario. Pero esta vez venía acompañado no solo de Dayana, sino también de un hombre que no conocía. Era alto, vestido con traje caro, y tenía una sonrisa que me dio escalofríos. Dayana lo presentó como Ismael, su primo que trabajaba en bienes raíces. Lo que sucedió esa tarde cambió mi vida para siempre. Mario me anunció que había tomado una decisión. Iba a vender su apartamento. Yo quedé en shock. Le pregunté por qué, si era su hogar, su patrimonio, lo que tanto había costado conseguir. Y él me respondió algo que aún no puedo creer. Me dijo que Dayana había encontrado una oportunidad de inversión increíble, que podía multiplicar el dinero, que era el momento perfecto para hacer crecer su patrimonio. Que Ismael era experto en inversiones y les había explicado un plan que no podía fallar.
Cuando Mario me explicó que iba a entregar todo el dinero de la venta del apartamento directamente a Dayana para que ella administrara la inversión, sentí que el mundo se me venía encima. $450,000. Todo el patrimonio de mi hijo en las manos de esa mujer que apenas conocía desde hace un año. Le supliqué que reconsiderara esa decisión. Le dije que era una locura entregar tanto dinero a alguien más, que por lo menos pusiera el dinero en una cuenta conjunta, que consultara con un abogado, que pidiera referencias de ese tal Ismael. Pero Mario ya no me escuchaba. Dayana había envenenado tanto su mente que cada palabra mía la interpretaba como una interferencia, como celos de una suegra controladora. Dayana se quedó callada durante toda mi conversación con Mario, pero pude ver esa sonrisa cruel en sus labios. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Había logrado convencer a mi hijo de que yo era el problema, y ahora tenía vía libre para hacer lo que quisiera con el dinero. Durante las siguientes semanas, traté desesperadamente de hacerle entender a Mario el error que estaba cometiendo. Le hablé por teléfono, le envié mensajes, incluso fui a su trabajo para intentar convencerlo. Pero cada vez que lo hacía, él se molestaba más conmigo. Dayana había hecho un trabajo perfecto destruyendo la relación entre madre e hijo. El día de la venta del apartamento fue el más triste de mi vida. Mario no me invitó a acompañarlo, pero Jorge, mi vecino de toda la vida, me contó que había visto cuando llegaron a la notaría. Mario iba serio y preocupado, Dayana iba radiante de felicidad, e Ismael los acompañaba como si fuera el dueño de todo. Esa misma tarde, Mario vino solo a mi casa. Se veía confundido, casi arrepentido. Me contó que ya había firmado todos los papeles, que el dinero ya estaba transferido a una cuenta que Dayana había abierto específicamente para las inversiones. Le pregunté si por lo menos había visto los documentos de la supuesta inversión, si tenía algún papel que respaldara esa operación. Su silencio me lo dijo todo. No tenía nada. Ni un solo documento. Solo la palabra de Dayana y de ese tal Ismael. Durante los siguientes meses, Mario y Dayana se mudaron temporalmente a un apartamento pequeño que alquilaron mientras esperaban los resultados de la inversión. Yo apenas los veía. Dayana se había encargado de que Mario me visitara lo menos posible, siempre inventando excusas o compromisos. Pero durante esos meses comencé a notar cosas extrañas. Un día vi a Dayana en el centro comercial más caro de la ciudad, saliendo de una tienda de joyas con varias bolsas. Llevaba un vestido rojo que se veía carísimo y joyas que brillaban tanto que se podían ver desde lejos. Al día siguiente la vi en un restaurante elegante, almorzando con un grupo de amigas y pagando una cuenta que debía costar más de lo que yo ganaba en un mes. Otra tarde, Jorge me contó que había visto a Dayana subirse a un auto deportivo último modelo, manejado por un hombre que no era Mario. Cuando le describió al hombre, me di cuenta de que era Ismael. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. Un día decidí seguir a Dayana. Era algo que nunca había hecho en mi vida, pero la preocupación por mi hijo era más fuerte que mis principios. La seguí desde la tienda donde trabajaba hasta un hotel de 5 estrellas. La vi entrar al lobby como si fuera la dueña del lugar, saludar al personal como si fueran viejos conocidos, y dirigirse directamente a los elevadores. Me quedé esperando en el lobby durante más de 2 horas, fingiendo leer una revista. Cuando Dayana bajó, no venía sola. Venía con Ismael, y los dos se veían muy cómodos juntos. Demasiado cómodos para ser simplemente primos. Lo seguí hasta el estacionamiento y vi cómo se subieron al mismo auto deportivo que Jorge había visto. Antes de irse, se dieron un beso que no tenía nada de familiar. En ese momento entendí todo. No había ninguna inversión. Dayana había estado gastando el dinero de mi hijo en lujos para ella y para mantener a su amante. Los $450,000 se estaban esfumando en hoteles caros, ropa de marca, joyas, automóviles y quién sabe qué otras cosas. Esa noche no pude dormir. Sabía que tenía que contarle todo a Mario, pero también sabía que él no me iba a creer. Dayana había hecho un trabajo tan perfecto manipulándolo que cualquier cosa que yo dijera la iba a interpretar como mentiras de una suegra celosa. Decidí esperar y seguir recolectando evidencias. Durante las siguientes semanas, continué observando los movimientos de Dayana. La vi comprando ropa carísima, yendo a spas exclusivos, comiendo en los restaurantes más costosos de la ciudad. Siempre acompañada de Ismael, siempre gastando dinero como si no hubiera un mañana. Mientras tanto, Mario se veía cada vez más preocupado y estresado.
Las pocas veces que lo veía, notaba que había perdido peso, que tenía ojeras, que se veía nervioso. Cuando le preguntaba por las inversiones, él me respondía con evasivas, diciendo que estas cosas toman tiempo, que había que tener paciencia. Un día Mario apareció en mi casa completamente desesperado. Me confesó que ya habían pasado 6 meses desde la venta del apartamento y no habían recibido ni un solo peso de las supuestas ganancias. Peor aún, cuando le preguntaba a Dayana por los detalles de la inversión, ella se enojaba y le decía que no confiaba en ella, que era igual de desconfiado que su madre. Le conté todo lo que había visto, todas las evidencias que había recolectado. Al principio se negó a creerme, pero cuando vio las fotografías que había tomado con mi teléfono, su cara cambió completamente. Era la imagen de Dayana e Ismael besándose apasionadamente en el estacionamiento del hotel. Mario se desplomó en mi sofá y comenzó a llorar como un niño. Me dijo que había comenzado a sospechar algo, pero que no quería aceptar la realidad. Que Dayana ya casi no hablaba con él, que pasaba días enteros fuera de casa sin dar explicaciones, que cuando le preguntaba por el dinero, ella le gritaba y lo acusaba de no confiar en ella. Esa noche Mario se quedó en mi casa. Hablamos hasta el amanecer. Le expliqué todo lo que había observado durante esos meses, todos mis temores, todas mis sospechas. Finalmente mi hijo estaba comenzando a ver la verdad. Pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, Mario confrontó a Dayana con las evidencias. El día que Mario confrontó a Dayana con las evidencias fue como si hubiera abierto la caja de Pandora. Mario llegó a mi casa esa noche completamente destruido, temblando de rabia y dolor. Me contó que cuando le mostró las fotografías donde aparecía besándose con Ismael, Dayana no negó nada. Al contrario, le gritó que era un idiota por haberle dado tanto dinero sin preguntas, que se merecía todo lo que le estaba pasando por ser tan ingenuo. Pero lo que más me impactó fue lo que vino después. Dayana le confesó, con una frialdad que helaba la sangre, que había gastado más de $300,000 en los últimos 6 meses. Hoteles de lujo, viajes a playas caribeñas con Ismael, joyas carísimas, ropa de diseñador, un auto deportivo que había comprado a nombre de su supuesto primo, y hasta había pagado las deudas de juego de su amante. Mario le suplicó que le devolviera aunque fuera una parte del dinero, que buscaran la manera de recuperar algo. La respuesta de Dayana fue devastadora. Le dijo que él había sido solo un medio para conseguir lo que ella realmente quería, que nunca lo había amado, que había estado fingiendo durante 2 años para poder acceder a su dinero. Y luego vino la bomba final. Dayana le anunció que se iba a ir a vivir con Ismael a otro país, que ya tenían todo planeado, que iban a empezar una nueva vida con lo que quedaba del dinero de Mario. Le dijo que podía quedarse con el apartamento alquilado hasta que se venciera el contrato, pero que después de eso, se las arreglara solo. Esa noche consolé a mi hijo como no lo había hecho desde que era pequeño. Lloramos juntos, nos abrazamos, y por primera vez en 2 años sentí que tenía a mi Mario de vuelta. Pero también sabía que lo peor de esta pesadilla apenas estaba comenzando. Durante los siguientes días, Mario intentó desesperadamente contactar a Ismael para recuperar aunque fuera una parte del dinero. Pero el muy cobarde había desaparecido completamente. Su teléfono estaba desconectado, su oficina de bienes raíces resultó ser falsa, y nadie sabía dónde encontrarlo. Mientras tanto, Dayana actuaba como si nada hubiera pasado. Seguía viviendo en el apartamento alquilado, seguía gastando dinero como si fuera agua, y lo más cruel de todo, comenzó a traer a Ismael a la casa que compartía con Mario. Mi pobre hijo tenía que soportar ver a su esposa con su amante en lo que había sido su hogar temporal. La situación era tan humillante y dolorosa que Mario comenzó a enfermarse. Perdió más de 20 libras en pocas semanas. No podía dormir, no podía concentrarse en el trabajo. Yo lo veía destruyéndose poco a poco, y mi corazón de madre no podía soportarlo más. Un día le dije que viniera a vivir conmigo mientras resolvía su situación. Mi casa era pequeña, pero tenía un cuarto extra donde él podía quedarse. Mario me dijo que lo iba a pensar, pero que primero quería intentar hablar una vez más con Dayana para ver si podían arreglar las cosas civilizadamente. Esa fue la conversación que selló nuestro destino. Mario le propuso a Dayana que se divorciaran de manera amigable, que ella se quedara con una parte del dinero que quedaba y él con otra parte. Que cada uno siguiera su camino sin más problemas. La respuesta de Dayana fue peor de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Le gritó que él no tenía derecho a pedirle nada, que el dinero ya estaba gastado y que si quería recuperar algo, tendría que demostrar legalmente que ella se lo había robado.
Le dijo que como él había puesto todo a nombre de ella voluntariamente, no tenía ningún recurso legal. Y luego vino la amenaza que cambió todo. Diana le dijo que si la molestaba más, si intentaba causarle problemas legales, ella iba a acusarlo de violencia doméstica. Que tenía fotografías de algunos moretones que se había hecho accidentalmente, pero que podía decir que habían sido causados por él. Que arruinaría su reputación, su trabajo, su vida entera. Mario quedó en shock total. No podía creer que la mujer con la que había compartido 2 años de su vida fuera capaz de tanta maldad, de tanta frialdad calculadora. Esa noche Mario llegó a mi casa con una maleta pequeña y me pidió si podía quedarse unos días mientras pensaba qué hacer. Por supuesto que le dije que sí. Mi hijo estaba en la situación más vulnerable de su vida, y yo iba a estar ahí para apoyarlo sin importar lo que pasara. Durante las siguientes 2 semanas, Mario vivió conmigo mientras intentaba recomponer su vida. Buscaba apartamentos baratos para alquilar, trataba de concentrarse en su trabajo, y lentamente comenzaba a sanar las heridas emocionales. Yo hacía todo lo posible por consolarlo, por cocinarlo sus comidas favoritas, por hacerle sentir que no estaba solo. Pero Diana no había terminado con nosotros. Una mañana, mientras Mario estaba en el trabajo y yo estaba regando mis plantas en el jardín, escuché que alguien tocaba la puerta con mucha fuerza. Cuando abrí, me encontré cara a cara con Diana e Ismael. Los dos tenían una expresión agresiva que me asustó inmediatamente. Diana empujó la puerta y se metió a mi casa sin permiso, seguida de Ismael. Me exigió saber dónde estaba Mario. Me gritó que él se había llevado cosas que no le pertenecían del apartamento. Yo le respondí que Mario solo había traído su ropa y sus objetos personales, nada más. Pero entonces Diana me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que el contrato del apartamento alquilado se vencía en una semana, que ella e Ismael se iban a mudar a otro país, pero que antes de irse, necesitaban un lugar donde quedarse por unos meses hasta que se concretara su viaje. Cuando entendí hacia dónde iba la conversación, sentí que se me revolvía el estómago. Diana me exigió que los dejara quedarse en mi casa. Me dijo que como yo era la suegra, era mi obligación ayudarlos en su momento de transición. Que mi casa tenía espacio suficiente para todos, y que era lo menos que podía hacer después de que Mario había abandonado a su esposa. No podía creer la desfachatez de esa mujer. Después de haber robado y dilapidado todo el dinero de mi hijo, después de haberle engañado y humillado, ahora venía a exigirme que la mantuviera a ella y a su amante en mi propia casa. Le dije muy claramente que eso jamás iba a suceder. Que ella había destruido la vida de mi hijo, que se había robado su dinero, y que no tenía ningún derecho a pedirme nada. Que buscara otro lugar donde quedarse porque en mi casa no iba a poner un pie. La cara de Diana se transformó completamente. La máscara de mujer educada se le cayó y vi por primera vez su verdadero rostro. Me gritó que yo era una vieja amargada, que siempre había sido un estorbo en su matrimonio, que por mi culpa Mario se había vuelto en contra de ella. Ismael, que hasta ese momento había permanecido callado, comenzó a amenazarme. Me dijo que ellos conocían gente peligrosa, que podían hacerme la vida imposible si no cooperaba. Que era mejor para mí aceptar su propuesta de buena manera. En ese momento sentí miedo. Miedo real. Estaba sola en mi casa con 2 personas que claramente no tenían límites morales, que habían demostrado ser capaces de cualquier cosa por dinero. Pero entonces recordé todos los sacrificios que había hecho por mi hijo, toda la fuerza que había tenido que tener durante mi vida para salir adelante sola. Y decidí que no iba a permitir que me intimidaran. Les dije que se fueran de mi casa inmediatamente, que no tenía nada más que hablar con ellos. Caminé hacia la puerta y la abrí, esperando que entendieran el mensaje. Pero Diana no se movió. Al contrario, se acercó más a mí, con una sonrisa cruel en los labios. Y entonces sucedió lo que cambió todo para siempre. Diana se acercó tanto a mí que pude sentir su respiración en mi cara. Sus ojos brillaban con una maldad que jamás había visto en mi vida. Me dijo con una voz llena de veneno que yo no entendía con quién me estaba metiendo, que ella no era una mujer que aceptara un no como respuesta. Le repetí una vez más que se fuera de mi casa, pero mi voz ya no sonaba tan firme como antes. La presencia de Ismael detrás de ella, con esa sonrisa amenazante, me estaba poniendo cada vez más nerviosa. Sabía que estaba en peligro, pero no sabía cómo salir de esa situación. Fue entonces cuando Diana mostró su verdadero carácter. Me gritó que era una vieja estúpida,
que había criado a un hijo débil e inútil, que por mi culpa Mario nunca había aprendido a ser un hombre de verdad. Me dijo que yo era la culpable de todo lo que había pasado, porque había malcriado tanto a mi hijo que él no sabía defenderse solo. Sus palabras me dolieron más de lo que cualquier golpe físico podría haberme dolido. Durante toda mi vida me había sacrificado por Mario, había trabajado día y noche para darle lo mejor, y ahora esta mujer me acusaba de haber arruinado su vida. Le dije que Mario era un hombre bueno y trabajador, que el único error que había cometido era confiar en ella, que ella era una ladrona y una mentirosa, y que lo único que había hecho era aprovecharse de la bondad de mi hijo. Esas palabras fueron las que encendieron completamente su furia. Diana comenzó a gritarme que yo no sabía nada de la vida, que era una mujer amargada que vivía en el pasado. Me dijo que Mario le había contado todos mis defectos, que se quejaba de lo controladora que yo era, de lo mucho que la asfixiaba con mi amor de madre sobreprotectora. Cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Sabía que estaba mintiendo, pero también sabía que había algo de verdad en sus acusaciones. Tal vez había sido demasiado protectora con Mario, tal vez no lo había preparado lo suficiente para enfrentarse a personas como ella. Pero entonces Diana cruzó la línea de la que no hay retorno. Me dijo que Mario nunca me había querido realmente, que solo me visitaba y me soportaba por obligación. Que él le había confesado que se sentía atrapado por mi amor, que soñaba con irse lejos de mí para poder vivir su vida libremente. Que la razón por la que había sido tan fácil manipularlo era porque él estaba desesperado por escapar de mi control. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Toda la rabia, toda la frustración, todo el dolor que había estado acumulando durante meses salió de una vez. Le grité que era una mentirosa, que Mario y yo teníamos una relación hermosa, que ella había sido quien había destruido todo con su avaricia y su maldad. Diana se rió de una manera que me puso los pelos de punta. Me dijo que era patética, que vivía en una fantasía, que mi hijo solo había esperado la oportunidad perfecta para alejarse de mí y que ella le había dado esa oportunidad. Ismael, que había estado observando todo en silencio, decidió intervenir. Se acercó a mí y me dijo que era mejor que reconsiderara mi posición, que ellos necesitaban un lugar donde quedarse y mi casa era perfecta para sus necesidades. Me explicó con una calma escalofriante que si no aceptaba tenerlos como huéspedes, iban a hacer que mi vida se volviera muy complicada. Le pregunté qué quería decir con eso, y su respuesta me aterró. Me dijo que tenían amigos en lugares importantes, gente que podía causarme problemas con los impuestos, con los servicios públicos, con cualquier cosa que necesitara del gobierno. Que podían hacer que mi vida se volviera un infierno burocrático si no cooperaba con ellos. Además, Diana agregó que podían acusar a Mario de violencia doméstica como habían planeado antes, pero ahora también podían involucrarme a mí. Podían decir que yo había estado ayudando a mi hijo a esconder dinero, que había estado participando en el maltrato hacia ella. Me di cuenta de que estaba atrapada entre la espada y la pared. Estas dos personas eran capaces de cualquier cosa, y yo era solo una mujer mayor, sola, sin recursos para defenderme de sus amenazas. Pero entonces recordé algo que mi madre me había enseñado cuando era niña. Me había dicho que nunca dejara que nadie me pisoteara, que siempre luchara por lo que era correcto, sin importar las consecuencias. Les dije muy claramente que no me importaban sus amenazas, que mi respuesta seguía siendo no. Que podían hacer lo que quisieran, pero que jamás iba a permitir que pusieran un pie en mi casa. Fue entonces cuando Diana perdió completamente el control. Se acercó a mí gritando que era una vieja terca y estúpida. Me empujó con tanta fuerza que perdí el equilibrio y me golpeé contra la mesa del comedor. El dolor fue inmediato e intenso, pero lo que más me dolió fue la humillación. Ismael se rió y le dijo a Diana que ya había sido suficiente, que era hora de irse. Pero ella no había terminado conmigo. Se paró frente a mí mientras yo intentaba recuperar el aliento y me gritó que esto no había terminado, que iban a volver, que iban a encontrar la manera de obligarme a ayudarlos. Me dijo que era mejor que reconsiderara mi posición porque ellos no se iban a rendir fácilmente. Antes de irse, Diana hizo algo que me marcó para siempre. Tomó una fotografía de mi casa por dentro con su teléfono, como si estuviera estudiando el lugar para futuras visitas. Me dijo que era una casa muy bonita, muy tranquila, muy vulnerable. Después de que se fueron, me quedé sentada en el suelo durante no sé cuánto tiempo, temblando de rabia y de miedo. No podía creer lo que acababa de vivir. En mi propia casa,
El lugar donde siempre me había sentido segura, había sido amenazada y agredida por la mujer que había destruido la vida de mi hijo. Cuando Mario llegó del trabajo esa noche y me vio con un moretón en el brazo, se puso completamente furioso. Le conté todo lo que había pasado, cada detalle de esa confrontación horrible. Mi hijo se sintió culpable por haberme expuesto a esa situación, pero también estaba lleno de rabia hacia Dayana. Me dijo que íbamos a poner una denuncia por agresión, que no podíamos permitir que ella siguiera amenazándonos. Pero yo sabía que las cosas no iban a ser tan simples. Dayana había demostrado que era capaz de cualquier cosa, y sus amenazas no eran vacías. Esa noche ni Mario ni yo pudimos dormir. Nos quedamos despiertos hablando sobre lo que deberíamos hacer, sobre cómo protegernos de esas dos personas peligrosas. Sabíamos que esto no había terminado, que Dayana iba a cumplir su promesa de volver. Al día siguiente, Mario decidió faltar al trabajo para quedarse conmigo. Tenía miedo de dejarme sola después de lo que había pasado. Instalamos nuevos cerrojos en la puerta, reforzamos las ventanas, y Mario incluso habló con Jorge, mi vecino, para pedirle que estuviera atento a cualquier movimiento sospechoso. Pero lo que ninguno de nosotros esperaba era lo que iba a suceder 3 días después. Era un sábado por la mañana. Mario había ido a comprar algunas cosas para el desayuno y yo estaba sola en casa, tratando de mantenerme ocupada para no pensar en el miedo que sentía. Estaba lavando los platos cuando escuché voces afuera. Miré por la ventana y vi algo que me heló la sangre. Dayana e Ismael estaban parados frente a mi casa, pero esta vez no estaban solos. Los acompañaban 2 hombres más, tipos que se veían peligrosos, con tatuajes y expresiones amenazantes. Sabía que esta vez las cosas iban a ser mucho peores. Cuando vi a esos 4 hombres parados frente a mi casa, sentí que las piernas se me volvían de gelatina. Los 2 desconocidos que acompañaban a Dayana e Ismael tenían una apariencia intimidante que me hizo entender que esta vez las amenazas iban en serio. Uno de ellos era muy alto y musculoso, con cicatrices en los brazos que se podían ver a través de su camiseta. El otro era más bajo, pero tenía una mirada fría y calculadora que me daba mucho miedo. Corrí hacia el teléfono para llamar a Mario, pero antes de que pudiera marcar su número, escuché que comenzaron a golpear la puerta con una fuerza terrible. Los golpes eran tan fuertes que toda la casa temblaba, y podía escuchar la voz de Dayana gritando mi nombre con una rabia que me aterrorizó. Me gritaba que abriera la puerta, que sabía que estaba dentro, que esta vez no se iba a ir sin conseguir lo que venía a buscar. Sus gritos eran tan fuertes que estaba segura de que todos los vecinos los podían escuchar, pero eso parecía no importarle nada. Traté de mantener la calma y marqué el número de Mario con las manos temblando. Cuando contestó, le supliqué que regresara inmediatamente, que Dayana había vuelto con refuerzos y que tenía mucho miedo. Mario me dijo que ya venía corriendo, que no abriera la puerta por ningún motivo, que aguantara hasta que él llegara. Pero los golpes en la puerta se hicieron cada vez más violentos. Pude escuchar la voz de Ismael diciéndoles a sus acompañantes que forzaran la entrada si era necesario. Uno de los hombres le gritó que no se preocupara, que ellos sabían cómo manejar estas situaciones. En ese momento me di cuenta de que ya no se trataba solo de intimidación. Estos hombres estaban dispuestos a entrar a mi casa por la fuerza si yo no abría voluntariamente. Corrí hacia la ventana del living y vi que Jorge, mi vecino de toda la vida, había salido al patio y estaba observando lo que pasaba con una expresión de preocupación. Le grité que llamara a la policía, que me estaban amenazando. Jorge asintió y corrió hacia su casa para hacer la llamada. Pero Dayana había escuchado mis gritos. Se acercó a la ventana y me gritó que era una cobarde, que estaba haciendo un escándalo por nada. Me dijo que solo querían hablar conmigo, que si cooperaba, todo iba a ser mucho más fácil para todos. Le grité de vuelta que se fuera de mi propiedad, que no tenía nada que hablar con ella. Pero mi voz ya no sonaba firme como antes. El miedo me estaba consumiendo y ella se había dado cuenta. Ismael se acercó a la ventana también y me dijo con una sonrisa cruel que podíamos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Me explicó que ellos necesitaban un lugar donde quedarse por unos meses, que mi casa era perfecta para sus necesidades, y que yo iba a aceptar su propuesta, quisiera o no. Le respondí que jamás iba a permitir que se quedaran en mi casa, que prefería quemar la casa antes que dársela a ellos. Mi respuesta pareció divertir a uno de los hombres desconocidos, que se rió y le dijo a Ismael que esta vieja tenía carácter. Fue entonces cuando Dayana decidió cambiar de estrategia. Me gritó que dejara el drama,
que ella sabía perfectamente que yo tenía dinero ahorrado. Me dijo que durante los 2 años que había estado con Mario, él había contado que yo tenía una cuenta de ahorros considerable, producto de todos los años que había trabajado. Mi sangre se heló. Era verdad que tenía algunos ahorros, el dinero que había guardado céntimo a céntimo durante décadas de trabajo duro. Era mi seguridad para la vejez, lo único que tenía para enfrentar cualquier emergencia o enfermedad. Pero jamás pensé que Mario le hubiera contado eso a Diana. Diana continuó gritando que como ella se había quedado sin el dinero de Mario por culpa mía, era justo que yo la compensara con mis ahorros. Me dijo que si le daba $50,000, se iba a ir de mi vida para siempre y no me molestaría nunca más. No podía creer la desfachatez de esa mujer. Primero había robado el dinero de mi hijo, luego había intentado obligarme a mantenerla en mi casa, y ahora quería robarme también a mí los ahorros de toda mi vida. Le grité que estaba completamente loca si pensaba que le iba a dar un solo peso. Que ese dinero era el resultado de 40 años de trabajo honesto, que era mi seguridad para cuando ya no pudiera trabajar más. Pero mi negativa solo logró enfurecer más a todo el grupo. Uno de los hombres desconocidos, el más alto y musculoso, se acercó a la puerta y comenzó a patearla con una fuerza brutal. Pude escuchar cómo la madera comenzaba a crujir bajo sus golpes. Me di cuenta de que los cerrojos nuevos que Mario había instalado no iban a resistir mucho tiempo. Corrí hacia el teléfono nuevamente y llamé directamente a la policía. Cuando la operadora contestó, le expliqué desesperadamente que 4 personas estaban intentando forzar la entrada a mi casa, que me estaban amenazando y que temía por mi vida. La operadora me dijo que ya habían recibido una llamada sobre la misma situación, que una patrulla estaba en camino, que tratara de mantenerme a salvo hasta que llegaran. Pero también me advirtió que podrían tardar entre 15 y 20 minutos en llegar. 20 minutos que parecían una eternidad en esa situación. Los golpes en la puerta continuaron con más intensidad. Pude escuchar que uno de los cerrojos ya había cedido parcialmente. Sabía que era cuestión de minutos antes de que lograran entrar. Fue entonces cuando escuché la voz de Mario gritando desde la calle. Había llegado corriendo desde el supermercado y ahora estaba enfrentando a los 4 invasores. Pude escuchar su voz llena de rabia gritándoles que se alejaran de su madre, que no tenían derecho a estar ahí. Corrí hacia la ventana y vi una escena que me aterró. Mario estaba parado frente a los 4, completamente solo, tratando de protegerme. Se veía tan pequeño e indefenso comparado con esos hombres amenazantes. Diana le gritó que era perfecto que hubiera llegado, que ahora podrían resolver todo en familia. Le dijo que su madre era una vieja terca que no entendía razones, pero que él seguramente iba a ser más inteligente. Mario le respondió que se fuera al infierno, que después de todo lo que había hecho, no tenía derecho a pedirle nada a nuestra familia. Su voz sonaba firme, pero yo podía percibir el miedo que trataba de ocultar. Ismael se acercó a Mario de una manera amenazante y le dijo que era mejor que controlara a su madre, que la convenciera de ser más cooperativa. Le explicó que ellos solo querían lo que era justo, que después de todo lo que habían tenido que soportar, merecían una compensación. Mario le preguntó de qué compensación hablaba, y fue Diana quien respondió. Le contó a Mario sobre su exigencia de $50,000 de mis ahorros. Le dijo que era lo mínimo que yo podía hacer para reparar el daño que había causado, que era mi responsabilidad como suegra ayudarlos en su momento de necesidad. La expresión en la cara de Mario cambió completamente. Se puso más furioso de lo que yo lo había visto jamás en toda su vida. Le gritó a Diana que estaba completamente demente si pensaba que iba a permitir que me robara el dinero de mi jubilación. Pero entonces uno de los hombres desconocidos, el más bajo pero de mirada fría, se acercó a Mario y le puso una mano en el hombro. Le dijo con una voz calmada pero amenazante que era mejor que reconsiderara su posición, que ellos no eran personas con las que se pudiera jugar. Mario se quitó la mano del hombre de encima y le dijo que no le tenía miedo a nadie, que defendería a su madre de cualquier amenaza. Pero yo podía ver que estaba temblando, que sabía perfectamente que estaba en desventaja numérica. Fue entonces cuando escuchamos las sirenas de la policía acercándose. La expresión en las caras de los 4 invasores cambió inmediatamente. Diana le gritó a Ismael que era hora de irse, que ya habían perdido demasiado tiempo. Pero antes de alejarse, se acercó a Mario y le susurró algo al oído que no pude escuchar desde la ventana. Lo que vi fue la cara de mi hijo volverse pálida como un papel. Cuando los 4 se alejaron corriendo justo antes de que llegara la patrulla de policía, salí corriendo de la casa para abrazar a Mario.
Mi hijo estaba temblando como una hoja, completamente pálido, con una expresión de terror que jamás había visto en su rostro. Le pregunté qué le había susurrado Dayana, pero él no podía ni hablar del miedo que tenía. Los policías llegaron y tomaron nuestras declaraciones. Les contamos todo lo que había pasado, desde la primera vez que Dayana había venido a amenazarme hasta este último incidente. También les hablamos sobre el robo de los $450,000, sobre las amenazas de acusación falsa de violencia doméstica, sobre todo el plan que tenían para destruir nuestras vidas. Pero los policías nos explicaron que sin evidencias concretas, sin testigos independientes y sin pruebas físicas del robo del dinero, era muy difícil hacer algo más que tomar la denuncia. Nos dijeron que como Mario había puesto el dinero voluntariamente a nombre de Dayana, legalmente ella tenía derecho a gastarlo como quisiera. Esa explicación me hizo sentir completamente indefensa. Era como si el sistema estuviera diseñado para proteger a los criminales y dejar desprotegidas a las víctimas. Después de que se fueron los policías, Mario finalmente me contó lo que Dayana le había susurrado al oído. Me dijo que ella le había amenazado con acusarlo no solo de violencia doméstica, sino también de abuso sexual, que tenía fotografías comprometedoras que había tomado cuando estaban juntos, que podía usar fuera de contexto para destruir su reputación. Además, le había dicho que conocía a su jefe en el trabajo, que podía hacer que lo despidieran con solo una llamada telefónica. Y la amenaza que más lo aterrorizaba era que había mencionado que sabía dónde trabajaba yo cuando era más joven, que podía inventar historias sobre mí también. En ese momento entendí que estábamos lidiando con una psicópata. Dayana no era solo una mujer codiciosa y manipuladora. Era alguien completamente despiadada, capaz de destruir vidas enteras para conseguir lo que quería. Esa noche Mario y yo nos quedamos despiertos toda la noche, con todas las luces encendidas, mirando constantemente hacia las ventanas para asegurarnos de que no hubiera nadie afuera. Habíamos puesto muebles contra la puerta principal y habíamos cerrado todas las cortinas para que nadie pudiera vernos desde afuera. Durante esa larga noche de vigilia, Mario me confesó algo que me partió el corazón. Me dijo que se sentía culpable por haberme metido en esta situación, que todo era su culpa por haber sido tan ingenuo y confiado. Se culpaba por haber puesto en peligro mi tranquilidad, mi seguridad, mi dinero. Le dije que no era su culpa, que cualquier persona enamorada podría haber caído en la trampa de alguien tan manipuladora como Dayana. Que lo importante ahora era encontrar la manera de protegernos y de recuperar el control de nuestras vidas. Fue entonces cuando Mario me propuso algo que me sorprendió completamente. Me dijo que deberíamos contratar a un abogado, no solo para defendernos de las amenazas de Dayana, sino para intentar recuperar el dinero robado. Me explicó que tenía que haber alguna manera legal de demostrar que ella había cometido fraude, que había engañado para obtener el dinero. Al principio pensé que era una idea demasiado costosa para nuestros recursos. Los abogados cobran mucho dinero, y nosotros no teníamos los medios para pagar una batalla legal prolongada. Pero Mario insistió en que valía la pena intentarlo, que no podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando a que Dayana cumpliera sus amenazas. Al día siguiente, domingo, Mario comenzó a investigar abogados especializados en casos de fraude y estafa. Durante toda la mañana estuvimos haciendo llamadas, enviando correos electrónicos, tratando de encontrar a alguien que pudiera ayudarnos y que no fuera demasiado costoso para nuestro presupuesto. La mayoría de los abogados que contactamos nos dijeron lo mismo que la policía, que como Mario había puesto el dinero voluntariamente a nombre de Dayana, iba a ser muy difícil probar que había sido víctima de fraude. Pero uno de ellos, un abogado llamado Enrique, nos dijo que quería conocer todos los detalles del caso antes de dar su opinión final. Enrique tenía un despacho pequeño, pero se notaba que tenía experiencia en este tipo de casos. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes, que nos inspiró confianza desde el primer momento. Nos escuchó con paciencia mientras le contábamos toda la historia, desde el comienzo de la relación de Mario con Dayana hasta las amenazas más recientes. Después de escucharnos durante más de 2 horas, Enrique nos dijo algo que nos dio la primera esperanza que habíamos tenido en meses. Nos explicó que aunque Mario había puesto el dinero voluntariamente a nombre de Dayana, ella había obtenido ese dinero mediante engaños. Le había mentido sobre las inversiones, había inventado la historia de Ismael como experto financiero, había prometido multiplicar el dinero cuando en realidad planeaba gastárselo desde el principio. Enrique nos dijo que eso constituía fraude por inducción al error, y que teníamos una base legal sólida para demandarla. Pero también nos advirtió que íbamos a necesitar evidencias para probar nuestro caso.
Le contamos sobre las fotografías que yo había tomado de Dayana con Ismael, sobre los gastos excesivos que habíamos presenciado, sobre las mentiras que había contado acerca de las inversiones. Enrique nos dijo que todo eso era útil, pero que necesitábamos más. Fue entonces cuando nos propuso algo que sonaba peligroso pero efectivo. Enrique nos sugirió que tratáramos de grabar una conversación con Dayana donde ella admitiera que había mentido sobre las inversiones, que había gastado el dinero en otras cosas, que nunca había tenido la intención de multiplicarlo. Nos explicó que una confesión grabada sería una evidencia muy poderosa en el tribunal. La idea me aterraba. Después de todo lo que habíamos vivido, lo último que quería era volver a tener contacto con esa mujer. Pero Mario estaba decidido a intentarlo. Me dijo que ya había perdido demasiado, que no podía permitir que Dayana siguiera ganando. Enrique nos explicó el plan en detalle. Mario la contactaría fingiendo que quería hacer las paces, que estaba dispuesto a aceptar la situación si ella le explicaba exactamente qué había pasado con el dinero. La idea era que ella, confiada en su victoria, podría confesar la verdad. Durante toda esa semana estuvimos preparando la estrategia. Enrique nos enseñó cómo usar una aplicación en el teléfono de Mario para grabar conversaciones de manera legal. También nos dio consejos sobre qué preguntas hacer para conseguir que Dayana se incriminara a sí misma. Pero mientras preparábamos nuestro contraataque, Dayana no se quedó quieta. El miércoles por la noche, cuando Mario regresaba del trabajo, encontró que alguien había rayado su auto con llaves. Habían escrito palabras muy ofensivas sobre él y sobre mí en la pintura. El daño era considerable y claramente había sido hecho por alguien que nos tenía mucho odio. El jueves por la mañana, cuando fui a hacer las compras al supermercado, me di cuenta de que alguien me estaba siguiendo. Era uno de los hombres que había acompañado a Dayana e Ismael el sábado anterior, el más bajo de mirada fría. Se mantenía a cierta distancia, pero era obvio que quería que yo lo viera. El viernes recibimos una llamada anónima en mi teléfono de casa. Una voz que no reconocí nos advirtió que era mejor que dejáramos las cosas como estaban, que no tratáramos de buscar problemas que no podíamos resolver. La llamada duró solo unos segundos, pero el mensaje era claro. Dayana estaba escalando su guerra psicológica contra nosotros. Esa situación me hizo entender que no teníamos otra opción más que seguir adelante con el plan del abogado. Si nos quedábamos pasivos, Dayana iba a continuar aterrorizándonos hasta destruir completamente nuestras vidas. El sábado por la mañana, Mario finalmente se armó de valor y llamó a Dayana. Cuando Mario marcó el número de Dayana, yo estaba sentada a su lado con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Habíamos ensayado la conversación docenas de veces, pero ahora que llegaba el momento real, ambos estábamos aterrados de lo que podría pasar. Dayana contestó al tercer timbrazo, y su voz sonaba sorprendida pero también divertida. Le dijo a Mario que no esperaba su llamada, que pensaba que él era demasiado cobarde para contactarla después de todo lo que había pasado. Su tono arrogante me hizo hervir la sangre, pero Mario mantuvo la calma tal como habíamos practicado. Mario le dijo que había estado reflexionando sobre toda la situación, que se daba cuenta de que tal vez había reaccionado de manera exagerada. Le explicó que entendía que los negocios a veces no salen como uno espera, que tal vez las inversiones no habían funcionado como ella había planeado. Pude escuchar la risa cruel de Dayana a través del teléfono. Le dijo a Mario que se alegraba de que finalmente estuviera entrando en razón, que era hora de que aceptara la realidad como un hombre adulto. Mario continuó con el guión que habíamos preparado. Le dijo que lo único que quería era entender exactamente qué había pasado con el dinero, que necesitaba saberlo para poder cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante. La respuesta de Dayana fue mejor de lo que habíamos esperado. Con una confianza absoluta, como si fuera la dueña de la verdad, comenzó a contarle a Mario toda la historia real. Le dijo que nunca había habido ninguna inversión, que esa historia había sido inventada por Ismael para convencerlo de que entregara el dinero fácilmente. Mario le preguntó entonces para qué había usado el dinero si no había sido para inversiones. Y Dayana, creyendo que ya había ganado completamente, comenzó a confesar con detalles escalofriantes. Le contó que había gastado más de $100,000 en ropa, joyas y zapatos de diseñador, que había pagado $50,000 por un auto deportivo para Ismael, que habían hecho 3 viajes caros a playas del Caribe, gastando más de $60,000 en hoteles de lujo, restaurantes exclusivos y entretenimiento. Pero lo que más me impactó fue cuando le confesó que había usado $80,000 para pagar las deudas de juego de Ismael.
Me dijo que su primo tenía problemas serios con gente peligrosa, que necesitaba ese dinero para salvar su vida. Mario le preguntó si no se sentía culpable por haber mentido tanto, por haber destruido los sueños de una persona que la había amado sinceramente. La respuesta de Dayana me heló la sangre. Le dijo que Mario había sido solo un medio para conseguir sus objetivos, que ella había estado buscando durante años a alguien lo suficientemente ingenuo como para financiar el estilo de vida que quería. Que él había sido perfecto porque era bondadoso, trabajador y fácil de manipular. Además, le confesó que todo había sido planeado desde el principio. Que había conocido a Ismael meses antes de conocer a Mario, que ya eran amantes desde entonces, y que juntos habían diseñado el plan para estafarlo. Mario le preguntó por qué había decidido confesarle todo esto, y su respuesta fue la más cruel de todas. Dayana le dijo que porque ya no le tenía miedo a nada ni a nadie. Que tenía evidencias falsas preparadas para destruir su reputación si él trataba de causarle problemas. Que tenía contactos que podían hacerle daño físicamente si se convertía en una molestia. Pero entonces Dayana cometió el error que cambió todo. Le contó a Mario sobre un plan que tenía para conseguir más dinero. Le dijo que había estado investigando mi situación financiera, que sabía exactamente cuánto dinero tenía en mis ahorros, que había encontrado una manera de acceder a esa información. Le explicó que tenía un amigo que trabajaba en el banco donde yo tenía mi cuenta, que había conseguido mis estados financieros de manera ilegal, que sabía que tenía exactamente $67,000 ahorrados, producto de décadas de trabajo. Mario fingió interés en el plan y le preguntó cómo pensaba conseguir mi dinero. Dayana le contó con detalles escalofriantes su estrategia. Me iba a acusar de haber participado en una estafa contra ella. Iba a decir que yo había ayudado a Mario a esconder dinero que legalmente le pertenecía a ella como esposa. Que iba a presentar documentos falsos que probaran que yo había recibido parte del dinero del apartamento. Su plan incluía sobornar a testigos falsos que dirían haberme visto recibiendo dinero de Mario. También había falsificado algunos documentos que mostraban transferencias de dinero de Mario hacia mi cuenta, transferencias que nunca habían existido. Dayana le explicó a Mario que con esas evidencias, podría demandarme civilmente y también presentar cargos criminales contra mí por fraude y lavado de dinero. Que aunque no fuera verdad, el proceso legal me costaría más dinero del que tenía ahorrado, y que al final tendría que llegar a un arreglo entregándole todo mi dinero. La conversación duró más de 40 minutos, y durante todo ese tiempo Dayana siguió confesando detalles de sus crímenes y de sus planes futuros. Era como si estuviera disfrutando de poder contarle a alguien lo inteligente que había sido, lo bien que había planeado todo. Cuando finalmente colgó el teléfono, Mario y yo nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que habíamos escuchado. Teníamos en nuestras manos una confesión completa de fraude, extorsión, falsificación de documentos y conspiración para cometer más crímenes. Inmediatamente llamamos a Enrique, nuestro abogado, para contarle lo que había pasado. Cuando le enviamos la grabación de la conversación, su emoción era palpable a través del teléfono. Nos dijo que teníamos evidencias más que suficientes para no solo demandar a Dayana civilmente, sino también para presentar cargos criminales contra ella. Enrique nos explicó que con esa confesión grabada, podíamos acusarla de fraude por inducción al error, falsificación de documentos, extorsión, amenazas y conspiración para cometer fraude bancario. Que cada uno de esos delitos tenía penas de prisión significativas. Pero lo más importante de todo era que ahora teníamos las herramientas legales para recuperar el dinero robado. Enrique nos dijo que podíamos solicitar el embargo de todas las propiedades y cuentas bancarias de Dayana e Ismael hasta recuperar los $450,000. Durante el fin de semana, Enrique trabajó día y noche preparando toda la documentación legal. Redactó las demandas civiles, preparó las denuncias criminales y organizó todas las evidencias que habíamos recolectado durante meses. El lunes por la mañana fuimos a los tribunales para presentar oficialmente todos los documentos. Enrique había coordinado con la Fiscalía para que los cargos criminales fueran presentados simultáneamente con la demanda civil, maximizando el impacto legal contra Dayana. También solicitamos órdenes de protección contra Dayana, Ismael y sus 2 acompañantes amenazantes. Enrique argumentó que habían demostrado ser personas violentas y peligrosas que representaban una amenaza real para nuestra seguridad física. Pero lo que más satisfacción me dio fue cuando Enrique me explicó que íbamos a solicitar el embargo inmediato de todos los bienes adquiridos con el dinero robado. El auto deportivo de Ismael, las joyas de Dayana
Incluso la ropa cara que había comprado, todo iba a ser confiscado para compensar nuestras pérdidas. El martes por la tarde recibimos la confirmación de que todas nuestras solicitudes habían sido aprobadas por el juez. Las órdenes judiciales iban a ser notificadas a Dayana e Ismael al día siguiente, y las órdenes de embargo iban a ser ejecutadas simultáneamente. Enrique nos advirtió que cuando Dayana recibiera las notificaciones, probablemente entraría en pánico total y podría intentar hacer algo desesperado. Nos recomendó que nos mantuviéramos alejados de casa durante el día de las notificaciones, que fuéramos a un lugar seguro hasta que todo se calmara. El miércoles por la mañana, Mario y yo nos fuimos temprano de casa y nos quedamos en el centro comercial, esperando noticias de Enrique. Sabíamos que ese día nuestra vida iba a cambiar para siempre, de una manera u otra. A las 2 de la tarde, Enrique nos llamó con noticias que superaron todas nuestras expectativas. La llamada de Enrique ese miércoles por la tarde fue el momento que cambió absolutamente todo en nuestra pesadilla. Su voz sonaba emocionada cuando nos contó que las notificaciones judiciales habían sido entregadas tanto a Dayana como a Ismael, y que las reacciones de ambos habían sido exactamente lo que habíamos esperado. Según el oficial judicial que había entregado los documentos, cuando Dayana leyó la demanda civil y vio los cargos criminales en su contra, literalmente se puso pálida como un papel. Comenzó a gritar que todo era mentira, que nosotros estábamos inventando historias para vengarnos de ella. Pero cuando el oficial le mostró que teníamos grabaciones de audio como evidencia, su actitud cambió completamente. Enrique nos contó que Dayana había entrado en pánico total. Había llamado inmediatamente a Ismael llorando y gritando por teléfono, sin darse cuenta de que el oficial judicial todavía estaba presente y podía escuchar toda la conversación. En esa llamada, Dayana le gritaba a Ismael que tenían que huir del país inmediatamente, que ya no era seguro quedarse. Pero lo que más nos sorprendió fue lo que pasó cuando el oficial judicial llegó al apartamento donde vivía Ismael para entregarle sus notificaciones. Resulta que Ismael ya se había ido. Los vecinos le contaron al oficial que había visto a Ismael salir esa misma mañana con varias maletas, como si estuviera huyendo de algo urgente. Enrique nos explicó que probablemente Ismael tenía contactos que le habían advertido sobre la investigación, o tal vez simplemente había intuido que las cosas se estaban poniendo peligrosas. El hecho de que hubiera huido tan rápidamente era una admisión de culpabilidad muy clara. Pero las noticias que más me emocionaron llegaron una hora después, cuando Enrique recibió una llamada del banco donde Dayana tenía su cuenta principal. Resulta que cuando ejecutaron la orden de embargo, descubrieron que todavía quedaban más de $120,000 en esa cuenta. Además, los oficiales judiciales habían confiscado el auto deportivo que había comprado para Ismael, que tenía un valor de mercado de aproximadamente $45,000. También habían embargado una cantidad considerable de joyas y ropa de diseñador que estaba en el apartamento de Dayana. En total, habían logrado recuperar bienes por un valor aproximado de $200,000 en el primer día de ejecución de las órdenes judiciales. Todavía faltaban los $250,000 restantes, pero era un comienzo muy prometedor. Enrique nos dijo que lo más probable era que Dayana tratara de contactarnos para llegar a algún tipo de arreglo extrajudicial. Nos advirtió que no aceptáramos ninguna propuesta sin consultarla con el primero, que ella iba a tratar de manipularnos una vez más para escapar de las consecuencias legales. Esa predicción se cumplió esa misma noche. A las 9 de la noche, mientras Mario y yo estábamos cenando tranquilos por primera vez en meses, sonó mi teléfono de casa. Era Dayana, y su voz sonaba completamente diferente a como la habíamos escuchado antes. Ya no era la mujer arrogante y cruel de siempre. Ahora sonaba desesperada, asustada, suplicante. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que había sido todo un malentendido terrible, que ella nunca había tenido la intención de hacernos daño. Su cambio de actitud era tan radical que casi daba risa, pero yo sabía que era solo otro intento de manipulación. Le respondí que no tenía nada que hablar con ella, que cualquier comunicación tenía que ser a través de nuestro abogado. Pero Dayana insistió, me suplicó que la escuchara solo 5 minutos, que tenía una propuesta que nos beneficiaría a todos. Por curiosidad, y porque Mario me hizo señas de que activara el altavoz para grabar la conversación, decidí escuchar lo que tenía que decir. Dayana comenzó a llorar por teléfono, diciéndome que se daba cuenta de que había cometido errores terribles, que estaba arrepentida de todo lo que había hecho. Me dijo que había sido influenciada por Ismael, que él había manipulado para que hiciera cosas que normalmente ella jamás habría hecho.
Le dije que sus lágrimas y su arrepentimiento llegaban demasiado tarde, que ya había mostrado su verdadero carácter y que ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero entonces Dayana hizo una propuesta que me sorprendió. Me ofreció devolver todo el dinero que todavía tenía acceso, más de $150,000 que había logrado esconder en diferentes cuentas. También me dijo que conocía el paradero de algunas inversiones legítimas que Ismael había hecho con parte del dinero, inversiones que podrían recuperar otros $100,000 más. A cambio de esa información, me pidió que retiráramos los cargos criminales contra ella, que solo procediéramos con la demanda civil. Me explicó que si iba a prisión, no iba a poder trabajar para devolver el dinero restante, pero que si quedaba libre, podía conseguir un trabajo y pagar el resto en cuotas durante los próximos años. Su propuesta sonaba tentadora, especialmente la parte de recuperar más dinero del que habíamos esperado. Pero yo recordé todos los consejos de Enrique sobre no confiar en nada que Dayana dijera. Le respondí que cualquier propuesta tenía que ser presentada formalmente a través de su abogado y del nuestro, que no iba a tomar ninguna decisión basada en promesas telefónicas. Que si realmente estaba arrepentida y quería hacer las cosas bien, tenía que demostrarlo a través de acciones concretas, no de palabras. Dayana entonces cambió de estrategia y comenzó a suplicarme como madre. Me dijo que ella también tenía una madre mayor, que entendía lo que yo había sufrido, que nunca había querido lastimar a una familia como la nuestra. Sus palabras me causaron asco. Después de todo lo que había hecho, después de haber amenazado físicamente a una mujer de 69 años, ahora trataba de apelar a mi compasión maternal. Le dije muy claramente que había tenido muchas oportunidades de mostrar compasión y humanidad, pero que había elegido el camino de la crueldad y la maldad. Que las consecuencias de sus actos ya estaban en marcha y que no había vuelta atrás. Antes de colgar, Dayana hizo un último intento desesperado. Me amenazó nuevamente, pero esta vez sus amenazas sonaban vacías y patéticas. Me dijo que todavía tenía contactos peligrosos, que podía hacer que mi vida se volviera muy difícil si no cooperaba con ella. Pero su voz temblorosa y desesperada mostraba que ya no tenía el poder que había tenido antes. Le respondí que grababa todas nuestras conversaciones, que cada amenaza que me hiciera iba a ser usada como evidencia adicional en el juicio. Que siguiera cavando su propia tumba legal si quería, pero que yo ya no le tenía miedo. Después de colgar, Mario y yo nos abrazamos con una sensación de triunfo que no habíamos sentido en meses. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentíamos que estábamos ganando, que la justicia estaba de nuestro lado. Al día siguiente, Enrique nos llamó con más noticias excelentes. La fiscalía había revisado toda la evidencia en nuestro caso y había decidido agregar cargos adicionales contra Dayana. Ahora enfrentaba no solo fraude y extorsión, sino también falsificación de documentos gubernamentales e intento de fraude bancario. Además, habían emitido una orden de búsqueda nacional contra Ismael, que seguía prófugo. Enrique nos dijo que aunque escapara del país, ahora tenía antecedentes internacionales que iban a hacer muy difícil que encontrara paz en cualquier lugar donde se escondiera. Pero la noticia que más me emocionó fue que habían encontrado evidencias de que Dayana había estado estafando a otras personas además de a Mario. La policía había recibido denuncias de al menos 3 hombres más que habían sido víctimas de esquemas similares durante los últimos 5 años. Eso significaba que nuestro caso ya no era solo una disputa familiar, sino parte de una investigación criminal mucho más grande. Dayana enfrentaba la posibilidad de décadas en prisión si era encontrada culpable de todos los cargos. Durante los siguientes días, continuaron llegando noticias positivas. Habían recuperado más bienes robados, habían congelado cuentas bancarias adicionales, y lo más importante, varios testigos habían comenzado a colaborar con la investigación. Era como si todo el edificio de mentiras y crímenes que Dayana había construido se estuviera desmoronando completamente. 3 semanas después de que comenzara la investigación criminal contra Dayana, recibimos la llamada que marcó el final definitivo de nuestra pesadilla. Enrique nos contactó por la mañana temprano con una noticia que superó todas nuestras expectativas. Dayana había sido arrestada cuando intentaba salir del país con documentos falsos y más de $50,000 en efectivo escondidos en su equipaje. Según nos contó Enrique, Dayana había estado planeando huir hacia un país sin tratados de extradición, pero los agentes de inmigración la detuvieron en el aeropuerto cuando su pasaporte activó alertas en el sistema. Cuando registraron sus maletas, encontraron no solo el dinero en efectivo, sino también joyas robadas y documentos que probaban su participación en al menos 5 casos de fraude diferentes.
Lo que más me satisfizo fue saber que cuando la arrestaron, Dayana había comenzado a llorar y suplicar como una niña pequeña. La mujer que había sido tan cruel y arrogante con nosotros, que nos había amenazado y humillado, ahora rogaba clemencia a los mismos oficiales de justicia que había burlado durante años. Durante las siguientes semanas, mientras esperábamos el juicio, continuaron apareciendo víctimas de los esquemas de Dayana. En total, habían identificado a 7 hombres diferentes que habían sido estafados por ella durante los últimos 6 años, por cantidades que sumaban más de $1.200.000. Cada nueva víctima que aparecía fortalecía nuestro caso y aumentaba las posibilidades de que Dayana recibiera una sentencia severa. Enrique nos explicó que con tantos cargos acumulados, enfrentaba entre 15 y 25 años de prisión si era encontrada culpable de todos los delitos. El día del juicio llegó 4 meses después del arresto. Mario y yo entramos a esa sala de tribunal con una mezcla de nerviosismo y expectativa que era difícil de describir. Era la primera vez que veíamos a Dayana desde aquella terrible confrontación en mi casa, y la diferencia en su apariencia era impactante. La mujer que había sido siempre tan vanidosa, tan preocupada por su imagen, ahora se veía demacrada y envejecida. Llevaba un traje simple del juzgado, sin maquillaje, con el cabello sin arreglar. Pero lo que más me llamó la atención fue la expresión en su rostro. Ya no quedaba nada de la arrogancia y crueldad que había mostrado antes. Solo se veía miedo y desesperación. Durante el juicio, que duró 3 días, escuchamos testimonios que confirmaron todo lo que habíamos sospechado sobre Dayana. Sus anteriores víctimas contaron historias muy similares a la nuestra. Mujeres manipuladoras que se acercaban a hombres buenos y trabajadores, que los enamoraban con promesas falsas, y que luego los estafaban con esquemas de inversiones inexistentes. Pero el momento más impactante del juicio fue cuando reprodujeron la grabación de la confesión telefónica que habíamos obtenido. Escuchar la voz de Dayana admitiendo todos sus crímenes en esa sala llena de gente, frente al juez y el jurado, fue una experiencia increíblemente poderosa. Cuando la grabación terminó, pude ver que algunos miembros del jurado la miraban con una expresión de disgusto absoluto. Era evidente que su frialdad y falta de remordimiento en esa conversación había causado una impresión muy negativa. El abogado defensor de Dayana trató de argumentar que ella había sido manipulada por Ismael, que era más víctima que victimaria. Pero la evidencia era abrumadora, y su estrategia no logró convencer a nadie. Durante su testimonio, Dayana finalmente mostró algo parecido al arrepentimiento. Lloró mientras pedía perdón a todas sus víctimas, incluyéndonos a Mario y a mí. Pero sus lágrimas llegaban demasiado tarde, y era obvio que eran más por su situación desesperada que por un verdadero remordimiento. El veredicto llegó después de solo 2 horas de deliberación del jurado. Culpable de todos los cargos. Fraude por inducción al error, extorsión, falsificación de documentos, amenazas, e intento de fraude bancario. Cada palabra del veredicto se sentía como una pequeña victoria, como un pedacito de justicia restaurada. La sentencia fue aún mejor de lo que habíamos esperado: 18 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 12 años. Además, fue condenada a pagar restitución completa a todas sus víctimas, incluyendo los $450.000 que nos había robado a nosotros. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después del juicio, recibimos noticias sobre Ismael. Había sido arrestado en un país de Centroamérica cuando intentaba usar documentos falsos para conseguir trabajo. Las autoridades de ese país accedieron a extraditarlo para que enfrentara cargos como cómplice en todos los fraudes de Dayana. La captura de Ismael significó que pudimos recuperar casi $200.000 adicionales que él había invertido en propiedades a su nombre. Con el dinero confiscado durante el juicio y estos nuevos activos, logramos recuperar más del 90% de los $450.000 robados. 6 meses después del juicio, mi vida había vuelto a la normalidad, pero era una normalidad mucho más rica y satisfactoria que antes. Mario había podido comprar un apartamento nuevo, más pequeño que el anterior pero suficiente para sus necesidades. Había aprendido lecciones muy valiosas sobre la confianza y las relaciones, y ahora era una persona más madura y cautelosa. Nuestra relación de madre e hijo se había fortalecido enormemente a través de esta experiencia. Habíamos enfrentado juntos el peor periodo de nuestras vidas, y eso nos había unido de una manera que jamás habríamos imaginado. Yo volví a mi rutina tranquila de antes, pero con una sensación de empoderamiento que nunca había tenido. Había demostrado que una mujer mayor, sola,
podía enfrentarse a criminales peligrosos y ganar. Que la justicia, aunque a veces tarde, eventualmente llega para quienes luchan por ella. Mis tardes las paso ahora en mi jardín, regando mis plantas y reflexionando sobre todo lo vivido. Los vecinos como Jorge a menudo me visitan para preguntarme cómo estoy, y puedo ver en sus ojos el respeto que he ganado por haber enfrentado esa situación tan difícil. Pero la tranquilidad de mi nueva vida se vio interrumpida hace 3 días por algo que me heló la sangre. Estaba revisando mi correo cuando encontré un sobre sin remitente, enviado desde la ciudad donde está la prisión donde cumple condena Dayana. Adentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito a mano que decía: «Todavía tengo amigos afuera. 18 años no son para siempre. Cuando salga, voy a recordar muy bien quién me puso aquí. Esto no ha terminado, Gloria». Esa tarde llamé inmediatamente a Enrique para reportar la amenaza. Él me tranquilizó diciéndome que las amenazas desde la prisión son comunes pero raramente se cumplen, especialmente después de tantos años. También me informó que el envío de amenazas desde prisión constituye un delito adicional que podría agregar más tiempo a la condena de Dayana. Pero a pesar de las palabras tranquilizadoras de Enrique, esa carta me recordó que algunas heridas nunca sanan completamente, que algunos enemigos nunca olvidan. Anoche, mientras preparaba la cena, escuché que alguien tocaba suavemente la puerta. Cuando miré por la ventana, vi a un hombre joven que no reconocí, vestido casualmente, con una sonrisa que no me transmitía confianza. No abrí la puerta, pero el hombre se quedó parado ahí durante varios minutos, como si supiera que yo estaba observándolo desde adentro. Antes de irse, deslizó algo por debajo de la puerta y se alejó caminando lentamente. Era una fotografía mía tomada desde lejos, mientras hacía compras en el supermercado la semana pasada.